Hola, es viernes, día de nuestra cita semanal. Yo soy Gina. Te quiero compartir cómo puedes preparar un vinagre de pétalos de rosa. Súper fácil y además con muchísimos usos. Lo vas a disfrutar hasta la última gota. Esta es una receta tan fácil que ni siquiera se requieren de medidas. En un recipiente de vidrio o de plástico vas a agregar pétalos de rosas, los cuales deben estar lavados y secos previamente. Si tienes la suerte de tener rosas en tu jardín, utiliza las rosas de tu jardín. O también podrías utilizar flores orgánicas que ya puedes conseguir en el mercado. Si no encuentras las rosas orgánicas, si no tienes rosas en tu jardín o no tienes patio, no te preocupes. Esto es una receta que también puedes preparar con otros tipos de flores, como por ejemplo la lavanda. Esa es genial. Y flores de lavanda fácilmente puedes conseguir en tiendas botánicas, herborarios o incluso en tiendas en la internet. Llena el recipiente con los pétalos de rosas, lo suficientes para llenar el recipiente, pero que tampoco queden muy apretados para darle espacio a el vinagre. Ahora vamos a agregar el vinagre, la cantidad suficiente para cubrir todos los pétalos. El vinagre debe estar un poco tibio. Esto lo vamos a hacer para ayudar en el proceso de la infusión. Utiliza el vinagre que prefieras. La gran mayoría de personas les gusta utilizar el vinagre de sidra de manzana. Para este tipo de preparación a mí me gusta utilizar el vinagre de arroz. Es más suave, económico, fácil de encontrar y además me permite disfrutar del bello color de los pétalos de las rosas. Luego tapas el recipiente. Yo estoy utilizando un plástico porque el vinagre es corrosivo y mi tapa es de metal. Así que si tienes una de plástico no es necesario este paso. Conserva el vinagre por al menos 2 semanas en un lugar fresco y oscuro y lo vas a sacudir esporádicamente. Una vez transcurrido el tiempo, tu vinagre está listo para utilizar. Cuélalo y consérvalo en un recipiente en el refrigerador. Es un vinagre que te puede durar varios meses. Y también debo decir que puedes utilizar los pétalos de rosas tanto frescos como secos. Y recuerda que también puedes utilizar otro tipo de flores. A mí me gusta también utilizar las flores de lavanda. Es un vinagre que tiene muchísimos usos porque tiene muy buenas propiedades. Puede ser consumido y también puede ser utilizado tópicamente en tu piel para ayudar con las picaduras de los mosquitos, para ayudar con las quemaduras menores, ya sea del sol o accidentes en tu cocina. También lo puedes utilizar como rince para el cabello y reemplazar este vinagre en las recetas de tu cocina, porque las rosas tienen también muy buenas propiedades. Se dicen que son un bálsamo para los riñones. Este es uno de mis usos favoritos para mis pies, para descansarlos y suavizarlos. Esto es algo que tienes que probar y estoy segura te va a encantar. Deja tus pies en remojo por al menos 10 minutos. Luego será el momento ideal para ayudarte a eliminar la piel seca, células muertas y callosidades utilizando tu raspador de pies. Continúa consintiendo tus pies dando un suave masaje y dando una hidratación con una cremita como esta, el nuevo producto de Pinto Meiro Ricura, una crema para pies y piernas a base de manteca de cacao, coco y karité, con aceites esenciales de limón, menta, eucalipto y salvia. Te darán una suave hidratación, van a ayudarte a recuperar la piel y también descansar tus pies. Visítame en pintomeirosskincare.com y allí encontrarás un especial con esta cremita por su lanzamiento. Dale clic a la sección de Beauty Baths y allí encontrarás el Beauty Bath Ricura, que incluye este nuevo producto, la cremita para pies y piernas, el raspador que viste que utilicé en este video y como obsequio estos calcetines o medias de silicona
que lo que hacen es ayudarte a retener la humedad de tus pies. Así que aplica Ricura y luego descansa, relájate, ve televisión, lee un libro o date una siestecita mientras estás consintiendo tus pies y ayudándoles a retener la humedad utilizando los calcetines de silicona. Esta es una oferta por tiempo limitado o hasta agotar la existencia de los calcetines o medias de silicona. Te van a encantar. Te quiero invitar a que me acompañes en mis redes sociales donde comparto cositas contigo todos los días, a que te suscribas para que estés a la actualidad en todo lo que quiero compartir contigo y nos vemos la próxima semana. Gracias por tu visita. Bye.